ciencia y el argumento racional que nos ayuda a que todo esto engrane, a que se dé como una suerte de acicate, como una suerte de bisagra, y que entonces se gestione pues lo que es el ser humano. ¿Qué pasa? Que el agotamiento del sentimiento religioso, la preponderancia de la ciencia y de la tecnología y de la razón, sobre todo en los últimos 3 o 4 siglos, prácticamente ha eliminado ese aspecto de ensoñación, de ilusión que está arriba. Al nosotros eliminar ese aspecto, estamos eliminando una parte de nuestra naturaleza, una parte de lo que nosotros somos. Cuando eso se hace, el ser humano se convierte en un ser cínico, que es lo que vemos en la televisión moderna. Esta serie tipo Los Simpsons, hay un humor negro, pesimista, cínico, porque la gente cuando ya pierde toda ilusión empieza a sentirse desolada, empieza a sentirse cansada, y es una respuesta a estar en la mitad de lo que realmente somos. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Sucede que los esquemas racionales, lo peor que nos brinda es la preservación de estados no sensibles. Es decir, cuando la persona tiene una sensación, tiene un sentimiento, tiene un gusto, entonces vienen 45 de estos argumentos que están aquí tipo libritos y le dicen: no, usted no puede hacer por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Usted no puede hacer esto por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces se queda inmovilizado o inmovilizado en esa situación que está viviendo. Es decir, el peor daño que hace la razón es que te deja inmovilizado, te saca de lo que es tus sentimientos, tus sensaciones, y te dice, te calcula un parámetro, una situación, y te dice: en esta situación obligatoriamente tienes que preservar. Y es un poco el llamado que se está haciendo. Hay un escritor español, Paniker, que dice que requerimos alguna fórmula para mantenernos en pie. Estamos en un mundo plural donde hay que tomar de un lado, hay que tomar de otro, y hay que construir esa fórmula de nosotros mismos. Lamentablemente, la posibilidad de que venga una estructura armada absolutamente de afuera, yo creo que es, si no imposible, es muy limitante, porque la ideología lo que hace es adoctrinarte, sembrarte más miedo y dejarte en esa misma posición a raíz del propio miedo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en toda la vida cotidiana vemos una gente que nos dice: bueno, mira, vale, mi esposo, mi novio, yo sé que tiene una novia, a lo mejor si lo dejo, voy a tener uno que tenga 3, yo me quedo aquí, aunque ya no lo quiero, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo? También se da desde el otro punto de vista. Un profesor de matemática, que es esta situación de hacer estos establecimientos lógicos, una vez me comentó que tenía problemas con su esposa, pero que como todas las mujeres eran iguales, cuando se consiguiera otra mujer, iba a caer en la misma rutina, y que si volviera a caer en la misma rutina, iba a estar en el mismo proceso que está ahorita con su esposa, que para eso se ahorraba todo ese camino y se quedaba con su esposa. Entonces, eso es lo que hace la matemática. Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo que es un riesgo. Si ustedes ven la parte final del artículo, lo que más me interesa es es la última imagen que quiero dar, porque yo creo que las metáforas o las imágenes transmiten mucho. Y ahí ponemos al final: solo a través de nuestra capacidad de soñación y imaginación podemos transformar el alga de plástico y la arena del fondo de la pecera en un mar abierto y sublime. De esta forma pasamos de una vida como tortura a una vida como aventura. La vida recobra su chispa o fuego vital, la cual es denominada voluntad irresistible, que por casualidad es el título de ese libro que está ahí, que logra causar nuestros aspectos naturales, intuición, instinto y racionalidad, para apuntalarlos a través de una razón como instrumento y jamás como fundamento.
Además, logra vencer el miedo y aceptar el perspectivismo como el derecho que tiene cada quien a trazar su recorrido como expresión de una dignidad que dimana de una sensualidad irrepetible. ¿Qué significa esto? Significa que lo aceptemos o no lo aceptemos, somos seres finitos. Pareciera a veces que por la rutina, por el día a día, la vida no se va a acabar o esto es eterno, pero aquí todos tenemos una limitante espacial desde el punto de vista de tiempo. O sea, nuestro tiempo es limitado, es decir, que somos por esencia seres limitados. Al ser por esencia seres limitados, es decir, que ahí viene la metáfora con la pecera. La pecera tiene una frontera y dentro de esa frontera el pez nada, respira, flota, come. De alguna forma, esa pecera representa el tiempo de nacer y el tiempo de morir. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la invitación que hay que hacer? Que dentro de nuestras limitaciones o nuestro entorno tenemos que recuperar la posibilidad sexual, no desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista de pertenencia, desde el punto de vista de gusto, de satisfacción con donde estamos metidos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso hay que articular esa razón como algo, como una herramienta, como un instrumento para conectar esa imaginación y esa realidad que está ahí y que muchas veces no podemos cambiar y que muchas veces es trágica y que muchas veces es dolorosa. Con esto no es que hay una pastillita de felicidad ni una solución para todo, es aminorar las cargas, es hacernos la existencia más esplendorosa, más amena. Hay que tener un poquito de fuerza, hay que tener un poquito de espíritu, hay que tener un poquito de valor para poder llevar y para poder emprender esto adelante. Pero es algo que necesariamente tenemos que intentar proponer. Hay un ejemplo que yo lo digo mucho y que me parece muy representativo de esto. Salvador Dalí, cuando pintaba, él tenía la visión por la pintura. Entonces, él pintó. Él, cada que ponía su caballete, ponía su lienzo para comenzar a pintar, y eso él le procuraba en sí, la pintura, una satisfacción en ese paisaje de Caraquel, allá en España. Pero él, de alguna manera, condimentaba esto. Además de estar pintando ese paisaje que le gustaba, él ponía en la televisión el Tour de Francia y veía el Tour de Francia mientras que pintaba. Y además, algo un poco excéntrico, pero que es válido, porque pertenece al sentimiento. Se ponía un poquito de agua con azúcar en la comisura del labio para que las moscas, cuando lo tocaran, le hicieran como una cosquilla en el labio. Y eso él lo disfrutaba. Entonces, él creaba todo un ecosistema entre la pintura, el televisor, la mosca y el azúcar, y él creaba todo ese ambiente. Entonces, claro, para eso hay que tener ciertos esquemas racionales. Yo tengo que poder enchufar el televisor y pagar la factura de la luz. Tengo que poder mezclar el agua con azúcar para preparar esa suerte de cebo para la mosca. Tengo que poder tener el lienzo, el paisaje, pero cuando todas esas cosas están ahí, hay un efecto de trascendencia, hay un efecto de una realidad diferente. A lo mejor para todos los que estamos acá, las moscas es algo redundante, no hay momento. Él decía que esas moscas eran limpias, porque estaban ahí en una cuestión que él decía que esas moscas no son como las de la ciudad, esas moscas son limpias. Pero ahí está su satisfacción. Es lo que quiero decir, qué valiente en perseguir esa satisfacción de acuerdo a lo que él siente que le produce la satisfacción. Entonces esa es un poco nuestra tarea.